En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Hoy celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista en el siglo I, a quien el rey Herodes Antipas retuvo encarcelado en la fortaleza de Maqueronte, en el actual Israel, y al cual mandó decapitar en el día de su cumpleaños a petición de la hija de Herodías. De este modo fue el precursor del Señor tanto por su testimonio profético de vida como por el martirio injusto del inocente. Comenzamos la celebración reconociendo ante el Señor que participamos del pecado que Juan Bautista denunciaba, como Jesús mismo también, y que por eso necesitamos, en lugar de enfadarnos porque se nos acusa, reconocer nuestras culpas, pedir humildemente perdón y fortaleza para cambiar. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, tú has querido que San Juan Bautista fuese el precursor de tu Hijo en su nacimiento y en su muerte. Concédenos que así como él murió mártir de la verdad y de la justicia, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días me vino esta palabra del Señor. Cíñete los lomos, prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación. Mi boca contará tu salvación. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre de materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Aunque Juan no se vio nunca en tener que hacer una elección entre dar culto a los dioses paganos o seguir siendo fiel a Jesucristo, como fue el caso de otros muchos mártires, pero es considerado mártir precisamente porque dio testimonio de la verdad. Y esta fue la razón por la que lo mataron. Y Cristo es la verdad, por lo tanto, dio testimonio de Cristo, en definitiva, y por él murió. ¿Qué había hecho Juan Bautista? ¿Había hecho algo malo? Él no había hecho más que cumplir lo que se le había mandado. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron designados por Dios siempre con el encargo de decir, de comunicar a los demás sus palabras. Y Dios, cuando se da a conocer, también nos da a conocer algo muy importante, que es en qué consiste el bien. Esa lucha misteriosa del bien y el mal que atraviesa toda la historia de la humanidad y que no siempre está muy claro en qué consiste el bien y en qué el mal, porque nosotros no tenemos la capacidad de distinguirlo, como fue en definitiva la prohibición que el Señor hizo a los primeros seres humanos. Recordemos el relato del Génesis, cuando pide que no toquen el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, que no se atrevan ellos a tratar de decidir en qué consiste el bien y en qué el mal, porque el día que hicieran eso morirían. Y el pecado siempre del ser humano consiste en no estar de acuerdo con lo que Dios nos dice y pretender nosotros decidir lo que es el bien y lo que es el mal. Y ahí está el gran problema que está detrás de cada una de nuestras decisiones, sobre todo cuando caemos en la misma tentación de desoír a Dios y hacer caso a nuestra pobre opinión. Pobre e indocumentada, porque efectivamente no somos capaces, como Dios,
de conocer las consecuencias de nuestros actos y, por lo tanto, de saber dónde está el bien y dónde está el mal. Por eso, Dios, cuando se pone en contacto con la humanidad, muy pronto nos da a conocer ese llamado decálogo, lo que los judíos llaman las 10 palabras, donde se contienen, diríamos, los elementos esenciales acerca del bien y del mal. En esas 10 palabras, el Señor nos está proponiendo una línea de conducta para que no hagamos demasiadas barbaridades. Y ese código de conducta le pide el Señor a Moisés que se lo transmita al pueblo y a su vez que sus sucesores se lo vayan contando siempre al pueblo. Y a los padres les pide que a sus hijos les enseñe esa voluntad de Dios para que sean un pueblo justo y que sea capaz de realizar el bien. La gran tragedia de Israel y después de toda la humanidad es el no hacer caso a lo que el Señor nos enseña y nos propone como el verdadero bien. Por eso envía después a los profetas, que tienen el encargo de denunciar a ese pueblo que no obedece. El mismo profeta Jeremías, del que hemos escuchado la primera lectura, y que recibe el mandato de ser fuerte y pronunciar ante el Señor sus sentencias, en otro lugar dice: Jerusalén, lava tu corazón de maldades para salvarte. He ahí la intención del profeta y del enviado por Dios para denunciar el mal. No se trata de poner en ridículo a nadie, no se trata de denunciar a nadie, diríamos, poniéndolo como blanco de los odios ni nada parecido. La intención es para salvarte. Si se le dice que lave el corazón de maldades, es para que se pueda salvar, porque desde el primer momento también Dios nos ha manifestado que después de la muerte viene el juicio de Dios y después del juicio el destino definitivo, porque nuestra vida no acaba aquí. Si esto se tiene claro, es evidente que el negocio más importante de nuestra vida es la salvación eterna y por lo tanto interesa mucho, muchísimo, conocer cuál es el camino del bien, el que por lo tanto nos permitirá salvarnos, como se suele decir. En el mismo texto, poco más adelante, transmite Jeremías unas palabras del Señor que se queja de esta manera: mi pueblo es insensato, no me reconoce, son hijos necios que no recapacitan, son diestros para el mal, ignorantes para el bien. Y efectivamente ese es el problema y por eso la misión del profeta. Fue la misión también de Juan, que antes de decirles esto a Herodes y a Herodías, que no les era lícito estar casados porque Herodías era la mujer de su hermano Filipo, antes de esto ya Juan había ido ayudando a la gente que acudía a él a descubrir el bien que tenían que hacer. De hecho, le preguntaban los soldados: ¿qué tenemos que hacer? Y les contesta: contestaos con la paga, no extorsionéis a nadie para sacarles más dinero, y así sucesivamente. Va mostrando desde la palabra de Dios cuál es el camino del bien. En esto, en definitiva, no hace nada más que lo que después hará Jesús también. Cristo, en persona, va también a señalarnos dónde está el mal y dónde el bien. Es más, Él va a pulir, diríamos, más todavía cuál es el camino del bien. Va a corregir, no corregir, sino perfeccionar los mandamientos del Antiguo Testamento, y así en todo el capítulo 5 de San Mateo, el llamado del Sermón del Monte, va a decir: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo os digo. Y entonces eleva un poco más el listón. No basta con no matar, hace falta llegar a perdonar,
al enemigo, etc. Hace falta mucho más que eso. Ayer y antes de ayer, estos días anteriores, hemos oído cómo Cristo también denunció los pecados de su tiempo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y les denuncia su falsa religiosidad, les denuncia lo que estaban haciendo mal. ¿Qué pretende Cristo? ¿Odiar a esta gente? No, Él ha venido precisamente a llamar a los pecadores. Lo recordábamos en el inicio de la celebración, cuando le invocábamos, tú que has venido a llamar a los pecadores. Eso es a lo que ha venido Él, y esta es la misma misión que va a transmitir el Señor a su Iglesia. El denunciar el pecado del mundo, pero para llamar a la conversión y al arrepentimiento, porque eso fue lo que comenzó diciendo Jesús: el reino de Dios está cerca, convertíos y creed el Evangelio. Es la conversión la llamada última o la finalidad última de la llamada que el Señor hace hoy también a través de su Iglesia. Es la conversión. Sin embargo, vivimos en un tiempo en el que todo está trastocado y en el que en definitiva sigue presente el espíritu que le llevó a Herodías a aborrecer, como dice el texto, a Juan. El odio no iba de Juan a Herodías, el odio iba de Herodías a Juan, porque le estaba recordando que estaba obrando mal. Esto debemos aplicarlo a lo que ocurre en nuestro tiempo, donde se habla con mucha facilidad de delitos de odio y donde incluso se está impidiendo a la Iglesia cumplir su misión de decir de parte de Dios lo que está bien y lo que está mal, porque decir que algo está mal lo llaman delito de odio, pero no es la Iglesia quien odia a quien hace el mal. Son los que hacen el mal los que odian a la Iglesia, precisamente porque les están recordando y reprochando lo que están haciendo mal, aun cuando la intención de la Iglesia, por lo menos de los buenos hijos de la Iglesia, aunque siempre hay evidentemente garbanzos negros como en todas partes, pero la misión principal es el querer salvar. Es decir, lo mismo que decía Jeremías: Jerusalén, hoy diríamos mundo entero, lava tu corazón de maldades para salvarte, para salvarte. Y eso siempre sin perder de vista que efectivamente hay una vida eterna y que habrá un juicio de Dios, y el juicio de Dios dictaminará acerca de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Es decir, acerca del pecado y la gracia, acerca de nuestra conducta y de cómo usamos nuestra libertad. Conscientes del clima de desobediencia a la ley de Dios en que vivimos, pidamos a Dios la conversión de nuestro mundo. Por la Iglesia de Jesucristo, para que, fiel al encargo de su Señor, no deje de llamar a todos a la conversión, aceptando libremente el reinado de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, ministros del Evangelio, para que reciban la gracia de saber levantar humildemente la voz, denunciando los pecados de nuestro tiempo e invitando fervientemente a la conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que detentan el poder en el mundo, para que sepan que un día tendrán que dar cuentas ante Dios del uso de este poder que se les ha otorgado para ponerlo al servicio del bien y la paz entre las naciones,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantos bautizados que se han dejado seducir por la aparente felicidad de obrar sin tener en cuenta la revelación de la voluntad de Dios, para que descubran, como el hijo pródigo, que se han equivocado abandonando la casa del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios cristianos, para que descubran la belleza de ser, en medio del mundo, signo y sacramento del amor generoso que Cristo nos tiene, y así se amen con amor de entrega y sacrificio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios con problemas, para que acudan a Cristo a encontrar en Él la luz y fuerza para resolverlos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe con amor, Padre Santo, las súplicas de tus hijos que caminan por este mundo fatigosamente y ayúdanos a conformarnos a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por estos dones que te ofrecemos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, que enseñó San Juan, la voz que clama en el desierto, y rubricó con gran valor derramando su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría, y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo Él, entre todos los profetas, mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el testimonio supremo derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Isabel, José Antonio y difuntos de la familia Diego Quevedo, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pan de cada día se ofrece en el altar. Nosotros entregados al hermano comemos este pan. Como el cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrecido, nosotros olvidando divisiones bebemos este vino.
Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar lo que significan los sacramentos de salvación que hemos recibido y gozar aún más de su acción en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.